Luis, Y a Francisca la Duarte también, del audiencia. Observatorio Feminista. Bienvenida, Francisca. Así es. Buenos días, Luis Alberto. Igualmente, buenos días. Estoy con Mariana Carrera. Buenos días, Panchita. Buenos días, María Elena. Mira, yo diría que lo que vivimos estos 3 días, 7, 8 y 9 aquí en Sonora como en el país, fueron actos relevantes por la conquista y por las demandas de las mujeres en términos de nuestros derechos, de no dar marcha atrás, sino de ir hacia adelante. Celebro que los 3 eventos fueron totalmente pacíficos. Bueno, el paro fue estar ausente totalmente, pero tanto la del 7, la cadena feminista como la marcha estuvieron en total orden y exigiendo ni más ni menos lo que necesitamos las mujeres. Lamento muchísimo las declaraciones de la alcaldesa, una vez más, en términos de decir que pone tache, porque pone siempre el énfasis en que hay grupos que irrumpen al final y que considera violentos, pero ¿cómo no hay una indignación igual cuando mueren las mujeres y no se ha hecho nada al respecto? Yo creo que esa es una de las partes que a las autoridades les falta ponerse a trabajar en serio en favor de los derechos de las mujeres. Y bueno, lo vemos los resultados, ¿no? En términos de las mujeres que han sido asesinadas en lo que va del año, que si la tendencia se mantiene igual, vamos a estar otra vez en un pico muy alto como fue el 19 y pues bueno, eso diría yo como de entrada, ¿no? Francisca, ¿qué tiene que pasar después de todo esto que vimos? Bueno, yo creo que sí hay algunos elementos que hay que rescatar para podernos dar una idea de cómo ha surgido este movimiento, por qué y cómo se ha expresado, ¿no? Si no, yo creo que cuesta mucho trabajo entenderlo. Yo creo que, como ya lo he dicho en otras ocasiones, el nivel de enojo, el nivel de miedo de las chicas es inédito. Es el miedo que te hace moverte, no paralizarte, ¿no? Y que han construido pues esta protesta muy fuerte, muy potente, que es totalmente inédita, porque yo recuerdo pues y también lo he comentado hace en los 70, hace 45 años, por ejemplo, éramos 20, si acaso 50 personas protestando en las calles, feministas me refiero, y hoy asistimos a una protesta masiva, totalmente masiva, que bastante creativa, porque inaugura nuevas formas de expresión de la inconformidad, ¿sí? Hoy son muchísimas más mujeres, miles de mujeres, que incluso cuestionan a un presidente, lo interpelan, por ejemplo, y discuten con él sobre qué tanto sabe de género o no sabe de género, y casi lo obligan a decir un decálogo que deja mucho que decir, pero bueno, lo dice, ¿no? Esa es otra discusión. A mí me parece que hoy como nunca el tema se ha instalado y cobra una persistencia, una presencia muy fuerte, no solo en los medios, sino a todos los niveles de la opinión pública, ¿no? Y eso tiene que ver con antecedentes, como por ejemplo, cosas que han sucedido como el Me Too, que llevó a que realmente las universidades, las empresas se cuestionen el asunto de cosas que antes ni siquiera las contemplaban, como el acoso, como el hostigamiento, y no solamente se quede ahí, sino que el movimiento empuje para que haya una respuesta, como los protocolos, por ejemplo, de atención al acoso y a las violencias en las universidades, en las empresas, en los sindicatos, etcétera, ¿no? Me parece que hay una respuesta muy, muy importante de parte de la sociedad ante todos estos reclamos
del movimiento feminista masivo que se ha expresado y que ha puesto sí a los ojos del público la fuerza, como ha sido la movilización del 23, el domingo 23, y la movilización del 8 de marzo, ¿no? Entonces, sí creo que es importante, si bien es cierto, hubo de una parte del movimiento esta protesta fuerte a las afueras de la catedral, pero que también tiene que ver con esto, con la irreverencia de esta nueva expresión del movimiento ante estos edificios, digamos, que simbólicamente representan formas que han violentado no solamente a las mujeres, sino a las niñas y los niños de este país. Yo digo que al final de cuentas todos estos edificios representan la guarida de los violadores, ¿no? Entonces, la tendencia del movimiento, de este movimiento tan fuerte, a ir más allá de cuestionar solamente las violencias o el feminicidio, e ir a esta parte de la que poco se habla, como es los abusos, las violaciones contra las niñas y los niños de parte de las jerarquías religiosas. Para mí es muy importante que el movimiento entienda que hay otras formas de expresión, otros sectores hacia los cuales expresarse, pero al final de cuentas creo que sí, seguimos siendo un movimiento muy urbano, porque si tú platicas con las feministas en el centro del país, por ejemplo, existen otros sectores, como por ejemplo las indígenas, como por ejemplo las mujeres rurales, las mujeres afromexicanas, las mujeres de las diversidades sexuales, que si bien es cierto, están en el movimiento, no cobran el protagonismo que tienen otros sectores. Entonces a mí me parece que en ese sentido el movimiento que se ha expresado en Hermosillo, en Obregón, Navojoa, Guaymas, etcétera, si bien es cierto, es un movimiento urbano, nos pone como los puntos en que el movimiento tiene que diversificarse y voltear a ver otros puntos críticos, sobre todo de sectores de mujeres que son importantes y donde se está impactando también la violencia de una manera muy brutal, ¿no? Tengo que continuar para culminar, Marilena. Pues mira, Luis, yo creo que es un parteaguas histórico para el movimiento, no solamente de las mujeres, sino de la sociedad en su conjunto. ¿Por qué? Porque aquí también ves por primera vez una respuesta de parte de la arquidiócesis que se acerca mucho más a lo deseable, en el sentido de que ellos dicen, la arquidiócesis, que asumen que hay temas que le quedan a deber, ¿no?, a la sociedad, y que finalmente también celebro que ellos mismos digan, por parte nuestra, el edificio histórico se puede recuperar como lo hicieron en un par de horas, pero la violencia hacia las mujeres y hacia los grupos vulnerables no es fácil reparar cuando una persona vive violencia. En ese sentido, yo creo que también es un parteaguas histórico donde asume la arquidiócesis que hay temas a los que no le han entrado. Eso mismo me gustaría que estuviera surgiendo de parte de la gobernadora y de parte de la alcaldesa y de parte del presidente, de que hay una deuda histórica con el movimiento de las mujeres. Y tiene mucha razón Francisca, porque lo que estamos viendo ahorita es la manifestación de los movimientos urbanos de mujeres, pero efectivamente está también todo lo que las mujeres indígenas nos tienen que decir y que tienen que subirse a la agenda. Te agradezco mucho, Marilena. Al contrario, gracias a ti, Gracias, Luis. Francisca, también por su tiempo. No, gracias a ti, sí, no sé si puedo decir una última cosa. Rapidísimo, por favor, porque por el tiempo, Sí, discúlpenme, la verdad. me parece que hay que tener mucho cuidado con las expresiones de estos sectores que se han expresado en favor del movimiento, de las marchas de las mujeres, porque pues necesitamos tocarnos
con mucho tiempo, porque toda esta subida hacia el feminismo pueda representar el querer llevar agua a su molino para fines que no tienen nada que ver con que el movimiento de las mujeres y la agenda de las mujeres avance. Muy bien, gracias. No, gracias a ti. Buenos Lucas, días. buen Corte día. y volvemos con más información.